En la inmensidad del cielo australiano, un joven piloto se enfrenta a un misterio que lo tragará por completo. Desaparecido sin dejar rastro, su última transmisión radial habla de un encuentro con algo inexplicable. Es un caso que incluso después de décadas sigue despertando escalofríos. La historia de Frederick Valentich, un enigma que desafía toda explicación lógica. En esta profunda inmersión te llevaremos al corazón del caso Valentich. Escucharás la inquietante grabación de sus últimos momentos y al final tú decidirás qué creer. Prepárate para adentrarte en un mundo donde la realidad se difumina y lo desconocido acecha en cada sombra. Comencemos por el principio 21 de octubre de 1978. Frederick Valentich, un joven piloto de 20 años, despega del aeropuerto de Moorabbin en Melbourne a bordo de su Cessna 182. Un vuelo aparentemente rutinario con destino a la isla King, nada hacía presagiar la pesadilla que estaba a punto de comenzar. Y es que todo en este vuelo era en apariencia normal. Valentich contaba con 150 horas de vuelo en solitario, su Cessna era conocida por su fiabilidad y las condiciones meteorológicas eran perfectas. Sin embargo, 45 minutos después del despegue, la torre de control de Melbourne recibe una llamada que cambiará el curso de esta historia. Valentich contacta a la torre de control. Su voz denota confusión al principio, luego miedo. Un miedo que se intensifica a medida que describe lo que está viendo. En la grabación se puede percibir cómo la calma inicial se transforma en una inquietud creciente. La voz de Valentich tiembla al describir una gran aeronave con 4 luces brillantes que se mueve de forma errática a su alrededor. El controlador aéreo intenta con serenidad identificar el objeto, guiar a Valentich. Pero algo no encaja. Las respuestas del joven piloto son cada vez más confusas, llenas de una angustia palpable. Valentich insiste en que no se trata de una aeronave convencional. Describe movimientos inexplicables, luces que no corresponden a ningún patrón conocido, un brillo metálico que le causa una profunda perturbación. La tensión en la grabación, se puede sentir la confusión y el miedo se apoderan de la conversación. Y de pronto un sonido metálico extraño irrumpe en la transmisión seguido de un silencio abrumador. La comunicación se corta abruptamente. Frederick Valentich, su avión desaparecen sin dejar rastro. Se inicia una búsqueda exhaustiva. Barcos, aviones, cientos de personas rastrean más de 1000 millas cuadradas de océano. Pero los esfuerzos son en vano. No encuentran nada. Ni un solo resto del avión, ninguna señal que indique un accidente. La desaparición de Valentich se convierte en un misterio impenetrable. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Semanas después, una fotografía tomada el mismo día del incidente por un hombre llamado Roy Manifold sale a la luz. Manifold se encontraba fotografiando la puesta de sol en Cabo Otway, justo en la ruta de Valentich, cuando capturó algo inusual en una de sus imágenes. Inicialmente se pensó que se trataba de un error de revelado, pero un análisis de laboratorio confirmó la presencia de un objeto no identificado en la fotografía. Un objeto sólido con una apariencia metálica envuelto en una nube. Aunque algunos análisis posteriores lo atribuyeron a un posible error de revelado, la duda persiste. ¿Qué era realmente ese objeto? Con la falta de respuestas, el gobierno australiano decide abrir una investigación oficial. Familiares y amigos de Valentich son interrogados con la esperanza de reconstruir sus últimas horas, sus intenciones para ese vuelo. Y es en este punto donde surgió una nueva contradicción. Mientras sus seres queridos afirman que Valentich iba a comprar cangrejos en la isla King, el piloto había informado al oficial del aeródromo que su objetivo era recoger pasajeros. Sin embargo, no había pasajeros esperando en la isla King y tampoco se encontraron registros de pedidos de cangrejos. La investigación llega a una conclusión inquietante. ¿Es posible que Valentich no tuviera la intención de volar a la isla, como había dicho? ¿Qué ocultaba? 5 años después, un nuevo hallazgo reaviva el caso. Una pieza del motor de un Cessna 182 es encontrada en la isla Flinders, a cientos de kilómetros de la isla King. La pieza trasera analizada se determinó que podría haber fallado en vuelo o por impacto. Y aunque no se pudo confirmar que perteneciera al avión de Valentich, su número de serie estaba en el mismo rango. La investigación, sin embargo, no logra aclarar el misterio. Si el avión se hubiera estrellado en el mar, deberían haber aparecido más restos. Pero no hay nada. La desaparición de Frederick Valentich continúa siendo un enigma. A lo largo de los años, diversas teorías han intentado arrojar luz sobre la desaparición de Valentich. Algunas más plausibles que otras, por supuesto. Se llegó a considerar la posibilidad de un suicidio, pero sus familiares y amigos lo descartaron de inmediato. Es importante explorar todas las posibilidades, por improbables que parezcan. Se especuló también con la posibilidad de que Valentich hubiera estado volando invertido, confundiendo el reflejo de su propia avioneta en el mar con otra aeronave. Pero si analizamos la altura a la que volaba y las características del motor del Cessna, esta teoría pierde fuerza. ¿Cómo podría un piloto experimentado como Valentich cometer un error tan elemental? Precisamente la experiencia de Valentich es uno de los elementos que hacen este caso tan intrigante.
Y hablando de elementos intrigantes, hay una teoría que me gustaría explorar contigo. En el año 2000, Richard Hines, ex científico de la NASA, y Paul Norman, un reconocido ufólogo australiano, publicaron un artículo en el Journal of Scientific Exploration que presentaba nuevas perspectivas sobre el caso. Nuevas perspectivas. Esto me interesa. Cuéntame más sobre este artículo. En su investigación, Hines y Norman incluyeron los testimonios de 3 personas que afirmaban haber visto la avioneta de Valentich descendiendo en un ángulo pronunciado, acompañada de un objeto mucho más grande con luces verdes. Es decir, que no solo Valentich fue testigo de algo inusual esa noche. Podríamos estar hablando de avistamientos múltiples. Exacto. Y lo que hace estos testimonios aún más interesantes es que coinciden con la descripción que Valentich dio al controlador aéreo Hines. Y Norman concluyeron que la evidencia sugiere que la avioneta se estrelló en el mar al suroeste del Cabo Marengo, y que la naturaleza del objeto que la acompañaba seguía siendo un misterio. Fascinante. Pero si la avioneta se estrelló en el mar, ¿por qué no se encontraron restos? ¿Podría el mar haberlos ocultado para siempre? El mar guarda muchos secretos, sin duda. Es un enigma dentro de otro enigma. Pero hay otra teoría que intenta dar una explicación más terrenal a este suceso. En 2013, los autores James McGaha y Joe Nickell propusieron que Valentich, al ser un piloto relativamente inexperto, pudo haber sido víctima de una ilusión óptica llamada horizonte inclinado, lo que lo habría llevado a realizar una maniobra incorrecta entrando en una espiral descendente conocida como espiral de cementerio. Entiendo. Pero ¿cómo explican las luces que Valentich describió? También tendrían una explicación dentro de esta teoría. McGaha y Nickell sugieren que las luces que Valentich percibió como estacionarias podrían haber sido los planetas Venus, Marte, Mercurio, junto con la estrella Antares, que en ese momento se encontraban en una posición que coincide con la descripción de Valentich. Es una teoría que, aunque intenta ser racional, sigue dejando muchas preguntas sin respuesta. ¿No te parece? Es cierto, ninguna de las teorías propuestas hasta ahora logra explicar completamente todos los elementos del caso. El sonido metálico que se escucha en la grabación antes de que se corte la comunicación, la falta de restos del avión, los testimonios de otros testigos que vieron algo inusual en el cielo esa noche. Son piezas de un rompecabezas que aún no encajan del todo. Quizás nunca lo hagan. El caso Valentich nos recuerda que a pesar de todos nuestros avances tecnológicos y científicos, hay misterios que escapan a nuestra comprensión. Misterios que nos invitan a cuestionar lo que sabemos, a explorar lo desconocido, a mantener la mente abierta a posibilidades que tal vez desafíen nuestra lógica. Frederick Valentich desapareció en una noche oscura sobre el mar, dejando tras de sí un enigma que aún hoy nos intriga. Un recordatorio de que hay fuerzas en juego en nuestro universo que quizás nunca lleguemos a comprender del todo. ¿Fue un trágico accidente o un encuentro con algo que va más allá de nuestra comprensión? Las respuestas tal vez se encuentren en el límite entre la realidad que creemos conocer y ese vasto universo de misterios que nos rodea. El caso Valentich es una invitación a mantener la mente abierta, a cuestionar lo establecido, a aceptar que existen preguntas para las que quizás nunca tengamos respuestas definitivas. Es un recordatorio de que a pesar de nuestros avances científicos y tecnológicos, hay fuerzas en el universo que aún no podemos explicar. ¿Qué te ha parecido este caso? ¿Qué teoría te parece más convincente? A mí me intriga la posibilidad de que Valentich haya sido testigo de algo verdaderamente extraordinario, algo que desafió su percepción de la realidad. Y es que a veces la realidad supera la ficción. El caso Valentich nos recuerda que hay más cosas en el cielo y en la tierra de las que podemos soñar en nuestra filosofía. Exacto. Y es precisamente esa incertidumbre, esa posibilidad de lo desconocido lo que hace que este caso sea tan fascinante. Comparte tus teorías, tus ideas, cualquier información que pueda arrojar luz sobre este misterio. A lo mejor entre todos podemos encontrar la pieza que falta en este complejo rompecabezas. Recuerda, a veces las respuestas más fascinantes se esconden en los lugares más inesperados. Mantén los ojos en el cielo, la mente abierta y la curiosidad siempre despierta. El universo está lleno de misterios, y cada uno de nosotros tiene la capacidad de descubrirlos. Gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión en el caso Valentich. Hasta la próxima, y que la búsqueda de la verdad te guíe siempre.